En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18, que venimos leyendo hace días, la última parte del pasaje dice que, leo el texto, el Espíritu del Señor, lo leo desde el principio, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es interesante que en esta declaración, en esta cita que Jesús hace del profeta Isaías, aparece en dos ocasiones el término o la acción de libertar, ya que primero dice que ha venido a pregonar libertad a los cautivos y luego dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Y bueno, en ambos casos se trata de un acto de liberación. Jesucristo es quien liberta. Pero podemos nosotros hacer una distinción entre estas dos expresiones, porque probablemente la primera de ellas se refiere a la liberación del pecado, la cautividad del pecado en nuestras vidas, la cautividad de nuestras iniquidades. Y ya hemos leído el pasaje donde Jesús dice que el que hace pecado esclavo es del pecado, pero luego dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y añade, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que de ese pecado Cristo nos hace libres. Pero la otra parte, la otra expresión, donde dice la Biblia que Él ha venido a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Bueno, tal vez tenemos un indicio de a qué se refiere la Biblia cuando habla de los oprimidos, justamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Dice allí, el apóstol Pedro está predicándole, abriendo la puerta de la fe a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Primera vez que se lleva el evangelio de esta forma, y se abre la puerta a los que no son judíos y se les abre el camino para que lleguen a Cristo como ocurrió y como sigue ocurriendo en el día de hoy. Pedro está predicando y entonces él está hablándole a un hombre, a un militar romano, Cornelio, y a sus acompañantes. Estaban reunidos sus amigos, sus familiares, para oír la palabra de Dios. Pedro entonces predica y hablando de Cristo y de lo que Cristo hizo, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando, atención, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que cuando este pasaje de Isaías y leído por el Señor Jesucristo habla de libertar solo a los cautivos, sino en esta otra frase, libertar a los oprimidos, probablemente estamos en presencia de lo que está diciendo Pedro en este pasaje, los oprimidos por el diablo, es decir, aquellos que están gobernados en sus mentes y corazones por las fuerzas oscuras de Satanás, de la maldad, del enemigo de las almas, aquellos que están bajo la influencia directa del mundo de las tinieblas. Y aunque en un sentido general dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, hay personas en particular que están siendo oprimidas y siendo controladas y siendo dominadas por el enemigo. Lo son aquellos que no creen, aquellos que siguen en sus pecados, pero de forma particular también aquellos que están haciendo aquellas cosas que no deben hacer, aquellos que están practicando artes oscuros como el espiritismo, la magia, la hechicería, el horóscopo. Todas estas cosas abren al individuo a las fuerzas de la oscuridad. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el que puede liberar a los cautivos. Jesucristo es el que puede poner en libertad a los oprimidos, dice el Señor. El Señor ha dicho que esta palabra del profeta Isaías se cumple en él. Ha venido a poner en libertad a los oprimidos.
los oprimidos por las fuerzas oscuras de Satanás, los oprimidos por las fuerzas de las tinieblas. Y aquí estamos hablando de el diablo y de sus emisarios. Jesucristo es el que, como dice Pedro, anduvo haciendo bienes y sanando, liberando a los oprimidos por el diablo. El apóstol San Pablo habla de esto de alguna manera también, hablando de la experiencia que tenemos en Jesucristo y que hemos tenido en Jesucristo. El apóstol San Pablo dice en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que cuando venimos a Cristo, Cristo no solamente nos perdona de pecados, sino que nos libra de la potestad, o sea, del poder de las tinieblas. Y las tinieblas se refiere no solamente al pecado, se refiere también a Satanás, a sus emisarios, a sus fuerzas oscuras, esas fuerzas que pertenecen al mundo de las tinieblas. Así que si tú estás todavía bajo la influencia de Satanás, si estás todavía bajo la influencia de las fuerzas oscuras, de la hechicería, de la magia, de todas estas artes que tienen que ver con las fuerzas de las tinieblas, te anuncio que hoy Cristo está disponible para tu vida, y hoy puede ponerte en libertad. Si tú estás siendo oprimido por pensamientos de mal, aún de autodestrucción, que vienen del mundo de las tinieblas, hoy te anuncio que Cristo puede ponerte en libertad. Si estás siendo oprimido por el diablo, Él puede darte liberación y tú puedes ser de una vez y para siempre libre y encontrar la paz, el gozo y la vida eterna y abundante que tanto anhelas en tu corazón. Que así sea en tu vida. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.